Cajón Desastre. Un podcast para responder a todas las preguntas que se le ocurren a Eros, a Andrea y a Sonia. Hola, estamos aquí de nuevo en Cajón Desastre, Eros, Andrea y yo, Sonia, y hoy vamos a hablar de un mito que seguramente alguna vez habéis escuchado, que es el mito de la Atlántida. Vamos a volver un poco a filosofía de primero de bachillerato, porque este mito lo inventó Platón y porque salen dos de sus diálogos, ¿no, Andrea? Sí, hace más de 2300 años Platón habla de Atlántida en dos de sus principales diálogos, que es en Timoteo y en Critias. En Timoteo menciona a la Atlántida como una gran potencia que existió hace más de 9000 años y era una isla mayor que Libia y Asia juntas. Y la situaba más allá de las columnas de Hércules, que en la actualidad es más o menos sobre el estrecho de Gibraltar. La Atlántida intentó conquistar Atenas y otras regiones del Mediterráneo, pero fue derrotada por los atenienses y luego destruida por un cataclismo. Y en el otro diálogo, en Critias, se profundiza sobre la descripción de la Atlántida. Platón detalla su organización política, arquitectura y grandes avances tecnológicos y recursos naturales. La isla está dividida en anillos de agua y tierra, con un majestuoso templo a Poseidón. Sin embargo, su decadencia moral llevó a su destrucción, y Platón interpreta como un castigo divino por los dos dioses griegos. Sí, un poco los estudios que estuve yo leyendo también comentan un poco eso, de que la sitúan un poco... Hay varias teorías de que hay gente que la sitúa en el Caribe, hay gente que la sitúa cerca de Gibraltar, hay gente que incluso la sitúa en América Latina. En Irlanda también. Sí, y la verdad es bastante curioso, pero lo que sí que está claro es que cuando Platón creó este relato era más una idea pues para que fuera como una reflexión un poco de la moral, porque como que el mito habla un poco del hecho de que lo que estaba pasando en el momento en el que Platón escribe el diálogo. Atenas estaba dejando un poco el gobierno ideal como lo veía Platón y se estaba pues volviendo más codicioso, y también pues pasan muchos hechos históricos, como por ejemplo la erupción del Tera, que es la isla que es actualmente Santorini, que hace miles de años tuvo una erupción muy grande y era una de las primeras ciudades antes incluso de Pompeya, y desapareció. Entonces como que en ese contexto habla de digamos una ciudad como corrupta, para contrastar como a la sociedad, digamos, idílica de Atenas. Para hablar sobre todo sobre los peligros de la arrogancia y el poder desmedido, como una reflexión, no, como que inventa el lugar para hacer una reflexión. Y al final pues esa reflexión pasó un poco de mito a leyenda ahora, ¿no? La evolución que ha tenido la Atlántida a lo largo de los años se ha, digamos, desvinculado completamente de lo que era ese mito que contaba Platón para dar su explicación, y ha pasado a ser un elemento más de cultura pop, ¿no? Sobre todo en la ficción, aunque sí que es verdad que siempre está un poco la pregunta, es como otras criaturas del océano que no se sabe nada, ¿no? Por ejemplo el kraken o otras que no se sabe, y también influye que el mar es lo que menos conocemos, ¿no? Conocemos muy poco de la superficie del mar, sabiendo pues que a puntos como la fosa de las Marianas no se puede llegar aún para descubrirlos completamente. Sí, al final como que da mucho pie a la especulación y a la fascinación a lo largo de los siglos. Y de hecho, por ejemplo, en la Edad Moderna, especialmente a partir del Renacimiento, como que muchos exploradores y escritores empezaron a buscar la Atlántida, aunque pues eso sin tener en cuenta la conexión de que era un relato ficticio o utópico de un filósofo. Quizás se perdieron en lo curioso y lo llamativo de que puede existir una ciudad que queda sumergida bajo el agua, que puede ser probable para determinadas personas, como puede ser probable, pues yo que sé,
el hundimiento de un barco, pues hay gente que puede entender que una ciudad también es posible. Y básicamente pues acabó convirtiéndose un poco para muchas personas en un motivo de investigación e incluso un lugar real. Lo cual resulta bastante curioso y da pie a eso, en plan, muchas películas, muchos videojuegos, sí, tema. Efectivamente, o sea, la Atlántida en la ficción, ahora en la cultura pop, su primera aparición data del siglo XIX, de 20.000 leguas de viaje submarino, la famosa novela de Julio Verne. Pues en los capítulos 9, 10 y 11 el Nautilus visita las ruinas de la Atlántida. Sí que es verdad que con los años ha salido de la literatura, aunque sí que ha aparecido pues en Taliesin en 1987, en La llave de 2005, o libros que directamente tenían el nombre de la Atlántida y su punto principal de la historia era allí. También ha pasado por el cine, pues desde La ciudad de oro del Capitán Nemo, La conquista de la Atlántida, también en Viaje al centro de la Tierra. También ha aparecido en Ice Age, en Ice Age 4. Lo que pasa es que no tenía el nombre de Atlántida, se llamaba Skratlantis, que se metía Skrat y todos eran Skrats. O, por ejemplo, en los cómics, en Aquaman aparece, o en Black Panther con otro nombre. También en cómics, naturalmente, pues, vuelvo a Aquaman o, por ejemplo, Namor, un personaje de Marvel, también era rey de Atlantis. Y luego ya en la televisión, pues ha aparecido en Phineas y Ferb, en Yu-Gi-Oh!, en películas de Lego, y en videojuegos, pues en el Assassin's Creed Odyssey, en Tomb Raider, en God of War, en Banjo-Tooie, por ejemplo. Así que digamos que ha estado presente en muchísimas historias de ficción. Al final es que es como un mito, pero como que se le da mucha continuidad, en el sentido de dar mucho pie a contar nuevas historias y a aprovecharse de él para la ficción. Y ya que mencionamos también audiovisual un poco, también hay una película que aprovechó Disney en 2001, que es Atlantis, el Imperio Perdido, que también es bastante curioso porque sí que es cierto que no replica y no lo ponen como en el contexto en el que realmente está, pero sí que como que se aprovechan de determinados elementos, eso, en plan de hablar de la codicia, hablar de que la destrucción es pues por la actuación humana, pues digamos, incorrecta. Es como un relato siempre como de moral hasta cierto punto, o de, digamos, como de magnífico, porque cuando, por ejemplo, yo que sé, Julio Verne visita las ruinas de la Atlántida, es como un recuerdo de un lugar maravilloso, una ciudad como próspera que se hundió. Es como un relato muy así, como muy, no sé, como muy curioso y como de wow, existió una ciudad tan, que la gente era tan inteligente o la gente era tan diferente, o como que llama la atención, yo creo. Sí. En plan, es como que sí es un tema muy presente en la actualidad, porque yo he encontrado que hay gente como Grandma Highcott que asegura que los arqueólogos esconden evidencias de una civilización avanzada que podía reescribir la historia. En plan, como que sigue muy presente en la actualidad. También leí que hay gente que cuando descubre cosas en el mar, como que dice la Atlántida, o sea, como que sigue muy presente en nuestra sociedad, como que la gente sigue buscando respuestas sobre algo que lo más seguro que fue un mito inventado en un lugar real. Yo os voy a lanzar una pregunta. A ver qué pensáis. ¿Creéis que en la sociedad actual podría haber una Atlántida? En plan, no me refiero a que exista la Atlántida, sino a un espacio que por una historia o algo así, al final acabe teniendo una trascendencia y que pase a investigaciones, a ver si es real.
No sé cómo lo veis. A ver, yo creo que también determinadas acciones humanas, yo creo que, por ejemplo, yo qué sé, hay el templo de Petros en, creo que es Jordania, que está ya medio destruido pues por ataques terroristas. Yo creo que puede, o sea, si llega a desaparecer por completo, o por ejemplo también había una ciudad, o sea, había un castillo minoico en Grecia que se destruyó parte y como que no se podía acceder, entonces el hecho de que como que se destruya, digamos, culturas o se destruyan lugares, como que yo creo que siempre va a dar pie a eso. Sí, yo creo que sí, porque que ajeno también en la actualidad el cambio climático está destruyendo muchas cosas y va cambiando. Yo creo que hay islas que estarán enterradas en plan, y que nadie la habrá descubierto. O, en plan, es que yo creo que el planeta es tan grande y que puede haber cada cosa que no se ha descubierto porque no se ha investigado, ¿sabes? Entonces, ciudades, islas que yo qué sé, que existieron hace un montón de años y que ahora no queda nada de ellas. También es que ahora lo que quizá antes nos parecía como súper raro o un poco improbable, rollo, por ejemplo, no sé, que el nivel del agua suba y que pueda desaparecer alguna ciudad, igual ahora ya no nos suena tan raro. Claro. Yo creo que las Maldivas decían que dentro de unos años no iban a existir ya. Por el nivel del mar, incluso Venecia también, que están... Hay muchas ciudades que están en peligro de extinción por el nivel del mar. Pues no sé si tenéis algo más que comentar de la Atlántida. Pues, no sé, yo creo que nació de un mito y sigue siendo un mito, aunque mucha gente haya perdido, digamos, esa relación y que pues no sepa a qué se refiere. Es algo que te maravilla independientemente de que no sepas de dónde viene o no entiendas el mensaje o no entiendas o no sepas incluso quién lo hizo, porque yo la verdad no sabía que era un mito de Platón, porque es como que lo tienes en la cabeza, pues porque desde pequeño este tipo de historias como que te las meten en series, en películas, así, y vas teniendo como ese conocimiento de rollo mitos y tal, pero que tú no entiendes, pero como que de pequeño es como, wow, una ciudad tal. Y luego hay otra gente que le ve como cierta probabilidad. Es como curioso el hecho de que como que se siga transmitiendo y como que sea tan potente, digamos, que se pueda seguir alimentando. Sí, porque yo, por ejemplo, esta mañana estaba hablando con mis compañeras de piso que íbamos a hacer el podcast, no sé qué, y le pregunté por Atlántida y ellas solo me decían que sí, que me decían, sí, la típica ciudad bajo el agua, no sé qué. Pero en plan, como que todo el mundo tiene esa idea. Por ejemplo, yo lo de Platón no lo sabía hasta que investigué para el podcast y le conté lo de Platón y no tenía ni idea. Entonces, como, yo qué sé, como que veo que es como algo que es como eso, te lo presentan como niña, pero como que hay mucho trasfondo detrás y la gente como que se queda mucho en la superficie, en plan, se queda que es una ciudad bajo el agua, que en el que se han inspirado en películas y en cosas, pero que hay un buen trasfondo detrás, ¿sabes? Pues con esto nos despedimos por el día de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Comentadnos alguna idea que tengáis para alguna cosa que os despierte la mente y os haga querer curiosear, que lo hacemos nosotros. Y nada, por hoy cerramos el Cajón Desastre.